Bien amigos, hoy es 30 de mayo de 2016. Bueno, voy a dar respuesta entonces a las tres hipótesis o los tres casos, los tres ejemplos que les dejé pues el fin de semana para trabajar y en casuística, ¿no? Para determinar entonces lo del conato de homicidio en concurso con el porte ilegal de armas. Pues bien, para ello les advierto que no fue una tarea fácil. Yo solo sé que nada sé, y así decía pues el filósofo Sócrates. Y lo que quiere decir que cada día uno aprende más, sinceramente. He consultado con varios funcionarios y la verdad es que hay posiciones disímiles en cuanto a este tema. Pero es bien interesante. Sin embargo, me he documentado pues en fuente importantísima de la jurisprudencia. Y para ello entonces hemos de tener en cuenta que el artículo 365, que es el que tipifica de la ley 599 del 2000, que tipifica pues el porte ilegal de armas, tiene dos variantes. Una, cuando fue modificado por la ley 1142 del 2007 y después fue modificado entonces con la ley 1453 del 2011. Entonces allí vamos a tener en cuenta eso porque el referente mío para dar respuesta es la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y una del Tribunal de Superior de Buga Sala Penal. Frente a esta situación entonces tengo la 25974 del 2007, con ponencia de la doctora María Rosario González Muñoz y con dos interesantes salvamentos de voto de Alfredo Gómez Quintero y de Javier Zapata Ortiz y una aclaración de voto de otro magistrado. Pero entonces esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia se refiere a la diferenciación entre los actos preparatorios de los actos de ejecución. Una cosa es el desvalor de acción, otra cosa es el desvalor de resultado, y es un caso que sucedió frente a un atentado criminal contra el periodista Yamil Amat en Bogotá, en la que pues fueron capturados unas personas en una pizzería en la que estaban pues próximos a cometer o esperando o aguardando a que saliera el periodista para colocarle pues un explosivo que llevaban porque eran integrantes de la FARC. De manera que fue capturados en flagrancia delito y puestos a disposición de la autoridad judicial competente y condenados entonces por el delito de tentativa pues de homicidio agravado, el conato, además de eso pues por la cuestión de rebelión. Pero bueno, el tema es que allí se surge una interesante providencia en relación pues con el tema de que una cosa son los actos de preparación, otro caso son otro asunto es el de los actos de ejecución, el del valor de acción y el del valor de resultado. Igualmente entonces me encuentro con una sentencia 21064 del 15 de septiembre del 2004 del magistrado ponente del doctor Sigifredo Espinosa Pérez para resolver el tema pues del porte ilegal de armas. Un caso que se presentó en Bogotá donde, bueno, capturaron a una persona con posesión de una pistola calibre 7.65, pero que no tenía proveedor. Este señor fue condenado por un juzgado, el juzgado, bueno, fue condenado de todas maneras, entonces fue en casación y la sentencia que se toma en consideración en ese momento pues es con base en la tipicidad del artículo 365 de la ley 599, pero que a ese momento había sido modificada pues por la ley 1142 del 2007, artículo 365. Pero entonces después también me encuentro con una sentencia interesante del Tribunal Superior de Sala Penal de Bogotá. Ahí está el radicado 2008-02237, en donde un juzgado 27 penal de circuito con funciones de conocimiento lo condenan a una persona que le encuentran en posesión de una pistola calibre 7.65, pero que no tenía proveedor. Entonces a él lo condenaron lo condenó en primera instancia y entonces se apeló
ante el tribunal, y el tribunal entonces toma en consideración de que a pesar de que se habían aceptado los cargos por el delito de porte ilegal de armas del artículo 365, este caso sí se refiere a esos hechos ocurridos pues aún en vigencia, ya en vigencia de la ley 1142 del 2007, que había modificado el artículo 365, es decir, al señor lo condenaron por la posesión de esa pistola calibre 7.65 pero sin proveedor en primera instancia, y entonces se toma en consideración o se hace referencia en este radicado del Tribunal Superior de Bogotá la decisión que ya había, la línea jurisprudencial que había tomado la Corte Suprema de Justicia en un caso similar dentro del radicado 21064 del 15 de septiembre del 2004, aunque en esta, pues si es del 2004, todavía no había sido reformado el artículo 365 por la ley 1142 del 2007, pero sin embargo es también un caso donde se da en posesión pues, de una persona que se le creo que es una reyerta que también había sido capturada en flagrancia de un arma, pero al parecer como que no tenía pues también el proveedor. En fin, el asunto es que para poder dar respuesta a estas tres hipótesis tuve que ahondar un poco más para ser precisos frente a la cuestión para tratar de por lo menos acercarme un poco más teniendo en cuenta pues el principio de lesividad del artículo, del principio de la antijuridicidad material del artículo 11 del que estamos hablando, en el que pues se habla de que hay como una conducta punible lo es solamente cuando se lesiona o se pone efectivamente en peligro sin justa causa un bien jurídico tutelado. Entonces, aunque este artículo 365 habla es una conducta punible que se tipifica por un delito de peligro, y por tanto entonces admite iuris tantum, es decir, admite prueba en contrario, y ahí viene pues lo interesante de estas decisiones para que miremos entonces cada caso en particular. Creo que no me va a pasar de los 15 minutos sinceramente, porque esto hay que ahondar un poco más. Pues muy bien, entonces este es el referente de la jurisprudencia para que ustedes la revisen y también tomen sus propias conclusiones. Muy bien, vámonos entonces para el primer caso. Decíamos que el muchacho entonces había comprado un arma de fuego tipo artesanal o hechiza, y con ella entonces atenta contra ese enemigo que tiene y inicia entonces todos los actos de ejecución. Se ubica en un sitio determinado y entonces le dispara a la persona cuando lo ve venir, pero que por circunstancias ajenas a la voluntad, es decir, por una mala puntería, fue que les dije yo el ejemplo, no acerta o no acierta pues, o no impacta en la persona, lesionando el bien jurídico tutelado. Entonces, retomando todo lo que habíamos dicho nosotros anteriormente, lo que había dicho en relación con la tentativa, recordemos que el artículo 27 del Código Penal actual pues habla de que deben ser actos idóneos e inequívocamente dirigidos a la consumación. Y aclarando pues que el primer inciso del artículo 27 contempla lo que pues en la doctrina alemana había tenido clasificado como la tentativa acabada y la tentativa inacabada. Aunque pues no está pues, en el texto, cuando se habla actos idóneos inequívocamente dirigidos a la consumación, pues queda allí contenida las dos figuras. La tentativa acabada, que es el delito frustrado, es el que no se produce por un mero accidente, y así lo decían grandes tratadistas anteriormente. La tentativa inacabada es la que seguramente entonces no se llevan en ejecución todos los actos hasta la consumación, sino que algo interrumpe ese curso causal, pero son circunstancias también ajenas a la voluntad de la gente, y por lo tanto entonces tendríamos la tentativa simple o la inacabada. Mientras que para ubicarnos en el primer ejemplo, es decir, en el caso de que despliega todos los actos de ejecución dirigidos a,
Recordemos que entonces tenga en cuenta usted que el dolo es con conocimiento y voluntad. El conocimiento es saber o tener la conciencia de que realmente se va a atentar contra un bien jurídico que está prohibido, y dirigir hacia la voluntad, hacia ese resultado. Ya se hablaba pues de los finalistas, el esquema finalista con Handelsel a la cabeza, pues es decir, en este caso hay una valoración como tal en cuanto a ese resultado, teniendo en cuenta que hoy por hoy pues tenemos presente un tanto el desvalor de acción y otra cosa el desvalor de resultado. Pero en el primer caso no había tanto inconveniente a la hora de tipificar jurídicamente esa conducta, porque de hecho entonces se dieron todos los actos de ejecución. No solamente se quedaron en los actos de preparación, sino que se exteriorizan y dentro de ese iter criminis, siendo un delito de resultado, entonces se encamina a producir la consumación dolosamente, pero que por circunstancias ajenas a la voluntad, una mala puntería pues no acierta. Decía que estas armas hechizas o de fabricación artesanal pues están tipificadas en el artículo 365 como tales. Si las armas que se portar arma de fuego sin salvoconducto de autoridad judicial competente y las de fabricación artesanal o hechizas son clasificadas pues como un porte ilegal de armas. Luego entonces tendríamos que, si se coloca a disposición de la autoridad judicial competente de este joven, pues decimos entonces que habría lugar a presentar la imputación por los delitos de el conato de tentativa de homicidio, al igual entonces que en concurso con el porte ilegal de armas, porque valiéndose de un medio idóneo, esta arma de fabricación artesanal tiene un cartucho, se dispara, todos los mecanismos se ponen pues en ejecución para obtener ese resultado, pero por circunstancias ajenas a la voluntad no se produce. En este caso el mero accidente de no tener una puntería, estando dentro, pues habíamos hablado, estando dentro del rango de posibilidad de que se dé el resultado, porque recuerdo pues que hablábamos también hablé del delito imposible. El delito imposible que tiene pues una estructura diferente, que ya no está penalizado en la codificación penal colombiana. Ese delito imposible, hablábamos de los medios inidóneos, también del sujeto pasivo inidóneo y del sujeto pasivo que no exista. Entonces en este caso se da toda la tentativa acabada, el delito frustrado, pero de todas maneras está penalizado, y el artículo 61 pues dice que se graduará, el juez gradúa la pena de acuerdo al grado de aproximación al resultado. Son valoraciones que tendrá en cuenta al momento de dosificar la pena, pero está claro entonces que en ese evento no hay problema, está consensuado y socializado y todos al unísono, que pienso que damos la misma respuesta. Hay tipicidad porque pues hay una antijuricidad material, obviamente hay una conducta típica, antijurídica y culpable. Está completo de la estructura del delito. Entonces se responsabilizará por el conato de tentativa de homicidio. Había dicho pues en una variante allí que un homicidio calificado como agravado por el estado de indefensión, pero no le metamos eso, sino simplemente decimos que hay un conato de homicidio y en concurso entonces con el porte ilegal de arma. Punto. El segundo caso, entonces estaba diciendo que el mismo joven que se inicia todos los actos de ejecución para obtener ese resultado en un atentado contra el bien jurídico de la vida de la víctima o su enemigo, y entonces con esa misma arma artesanal o de fabricación hechiza, pero el arma, cuando es cogido en flagrancia delito, resulta de que el arma no tiene un cartucho dentro de su tambor. Allí entonces surge la pregunta
si se da entonces se daría una conducta típica antijurídica y culpable. De acuerdo con lo que habíamos examinado, pues sentadas las bases antes de entrar a, pues, a hacer o resolver los casos, hablé del delito de imposible en cuanto a los medios. Entonces se dice de que si los medios no son idóneos, y cuando se habla de los medios no inidóneos, se hace una clasificación entre la inidoneidad absoluta y una idoneidad relativa. Pero se da el ejemplo de que alguien sale a cometer un atentado con un arma descargada, o que no tiene, dígase usted, un arma, una pistola que no lleve pues el proveedor con ni siquiera un cartucho dentro de la recámara, absolutamente nada de esa situación, o un revólver. Si es de los 6 de capacidad de 6 cartuchos, entonces salga en esas condiciones a cometer un atentado, pues quedaría en el plano de considerársele un orate o un enajenado mental, porque a nadie se le ocurre salir a cometer un atentado contra su enemigo con un arma completamente descargada. Es un delito imposible. Realmente en estas circunstancias el medio no es idóneo, porque el arma en estas condiciones entonces no ofrece ningún peligro. Teniendo en cuenta para ello, entonces me apoyo un tanto en el decreto 2535 del 93, que es el estatuto que regula todo lo relacionado con las armas. Un arma se considera letal en la medida entonces que ofrezca, amenace asertivamente o lesione o cause la muerte de una persona. Las armas de defensa personal como tal son consideradas si ofrecen entonces ese resultado que es la letalidad. Si un arma no está cargada, pues no va a ofrecer ningún peligro o se va a considerar un atentado ante un bien jurídico. Diríamos entonces que allí, en primer lugar, el medio resulta inidóneo. En segundo lugar, entonces, si nos ajustamos a la nueva teoría penal contemporánea del principio de lesividad o de antijuridicidad material y de culpabilidad, diríamos entonces que falta, cuando la norma habla en el artículo 11 de que se lesione o se ponga efectivamente en peligro sin justa causa el bien jurídico tutelado. Diríamos que el medio no es idóneo o no resulta letal para producir ese resultado, y por lo tanto entonces no existe el conato de homicidio. Sencillamente en ese caso, si se pone a disposición de la autoridad judicial competente, pues no podría imputársele cargos por tentativa de homicidio. Repito, porque si nos ajustamos al principio de lesividad o de antijuridicidad material, entonces diríamos que no se ha puesto de esa manera efectivamente el peligro. La doctrina, la jurisprudencia ya ha venido diciendo y decantando, por lo menos me hago referencia a la 21064 del 2004, que hace alusión también a una sentencia C. La sentencia C, bueno, aquí no la coloqué, pero la sentencia es una sentencia de la Corte Constitucional. Y entonces esa sentencia de la Corte Constitucional, la C038 del año 95, se hace pues un estudio en relación con la definición legal de armas de fuego y de las características correspondientes a la defensa personal. En esa sentencia la Corte Constitucional consideró que un objeto que sirve para que una persona se defienda, pero que no le permite herir o matar al agresor, no es en sentido estricto un arma. Si un arma no fuera susceptible de herir o matar a otra persona, dejaría de ser un arma. En esas condiciones entonces se hace alusión al principio de lesividad. Por lo tanto entonces, para resolver así sucintamente, se diría que no hay el conato de homicidio. Ahora, en cuanto al porte de armas, pues ahí viene la pregunta. Entonces, si ese portar esa arma en esas condiciones es considerado pues un delito de peligro del artículo 365, que atenta contra la seguridad pública. Pues bueno, voy a dejar para resolver ese tema para
uniéndolo a la respuesta para el tercer punto en relación con el porte de armas, también cómo se da en ese caso. Dejémoslo entonces para el final, para responder si hay o no hay delito en cuanto al portar esa arma en esas condiciones. Porque ahí les digo yo pues que hay una variante en cuanto a la jurisprudencia que se venía dando de la Corte Suprema de Justicia hasta con la vigencia pues de la 1142 del 2007, y después entonces en ese interregno hasta la 1453 del 2011, porque entonces a partir de esa modificación con el artículo del artículo que modifica pues el artículo 365 de la 1453, pues ya se viene a hablar de partes, de accesorios y municiones, es decir, ya se considera entonces hoy por hoy típica la conducta, entonces, o por ejemplo un delito de peligro en esas condiciones, tener partes y accesorios, porque antes de la 1453, o sea con la 1142, solamente se habla de porte ilegal de armas y de municiones, pero entonces ahí viene la cuestión para que la miremos al final, entonces, para dar la respuesta como más acercada a la realidad de lo que se puede presentar. Tercer caso, entonces decimos que es el mismo asunto, pero que cuando se inician todos los actos de ejecución y dispara o acciona mejor los mecanismos del arma, esta no se dispara y es capturado en flagrancia y puesto a disposición. Resulta de que al examen pericial del técnico en balística dice que resulta no se apta para hacer disparos. Toda vez en estos casos, mire que aquí hay una cuestión interesante y muy importante para tener en cuenta, pero la vamos a dejar entonces a renglón seguido para que miremos todo lo de un apunte muy interesante que trae la jurisprudencia 21064 del 2004. Pues bien, en ese caso entonces, si el arma no es idónea, volvemos otra al mismo caso del segundo ejemplo. Resulta que sería un delito imposible entonces de conato de homicidio, porque igualmente entonces el arma no es idónea. Tanto si el arma no tiene proyectiles o cartuchos, pues no ofrece potencial, un principio de lesividad o antijuricidad material, porque no es letal o no va, como dice el decreto 2535-93 del artículo 5, que el arma para defensa personal pues debe amenazar asertivamente, lesionar o matar. Esa es la finalidad entonces de las armas de uso de defensa personal en estos casos. Pero entonces, volviendo al punto de que no resulta ser un medio idóneo, porque el arma no es apta para disparos por cualquiera de las razones que se diga allí en el informe pericial. Decíamos que de pronto era que la aguja percutora que impacta en el fulminante del culote de la vainilla no tiene la fuerza suficiente para producir entonces la explosión o la combustión que hace que impulse y va por la cámara o el tambor del arma, salga pues el proyectil, produciendo entonces ese resultado que se quiere obtener. Entonces, en esas condiciones tendríamos que hacer la misma conclusión. No existe entonces el conato conato de homicidio. Como el arma entonces también es puesto a disposición, entonces ¿qué pasaría en ese caso? Igual si es por el porte de armas. Entonces, si hay, como es un arma hechiza o de fabricación artesanal, el artículo 365 pues también lo establece, pues que es un porte ilegal de armas, un delito contra la seguridad pública. El artículo 365, y así lo contempla, pues creo que incluso pues no solamente con la 1142 desde el 2007, sino que ya venía con la 1453 del 2011. Pero bueno, aquí viene lo interesante. Resulta de que en este caso del Tribunal Superior de Bogotá, el de Radicación 2008, 02237, es una persona que le encuentran en posesión de una pistola marca Browning calibre 7.65, pero que no tenía un proyector. El proveedor. Parece ser que el señor se había encontrado el arma y la había echado en un bolso,
y la policía lo captura y lo pone a disposición. Pues él es condenado en primera instancia por el juzgado 27 penal del circuito, ya dentro del sistema penal acusatorio. Él aceptó los cargos, pero cuando el abogado defensor apeló por una situación en cuanto a los subrogados, toda vez que no le habían, a pesar de que creo que fueron 24 meses que finalmente se le impuso como pena, por aquello de la aceptación de los cargos o el allanamiento, cuando se pide entonces que se le dé el subrogado, toda vez que la persona, pues aunque lo prohibía pues la ley en cuanto a conceder para este tipo de delitos, sin embargo se fue entonces al tribunal y el tribunal declara la nulidad, y declara la nulidad precisamente apoyándose en esa línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, y cita la sentencia 21064 del 2004, un caso en iguales condiciones donde el magistrado ponente Sigifredo Espinosa Pérez igualmente en ese caso también pues, se considera que no hay delito del porte ilegal de armas, porque como el caso del Tribunal de Bogotá no llevaba un proveedor y el arma entonces es enviada a estudio pericial y el perito dice no, el arma es apta para disparos, pero para poder hacer ese examen pericial tuvo que emplearse un proveedor ajeno, tuvo que emplearse proyectiles ajenos que no estaban en posesión de el sujeto, es decir que si estamos ante una responsabilidad de acto, no por lo que es ni por la peligrosidad, sino por lo que hace, luego entonces eso no hace parte de la investigación penal, y al momento en que es capturado con esa pistola, si se hubiera enviado al estudio pericial, pues a lo mejor entonces los peritos dicen no, es que el arma no se puede hacerle un examen pericial porque no tiene proveedor y no tiene tampoco proyectiles ni siquiera en la recámara. Luego entonces no podrían determinarse de que es apta. Luego la obligación del perito es de todas maneras establecer si es apta o no. Para ello entonces se emplean un proveedor y unos cartuchos que son ajenos, que no fueron los que fueron objeto de investigación, y por lo tanto entonces bajo esas circunstancias se dice no, un momento, pero como estamos examinando la responsabilidad de acto, vamos a mirar si hasta el momento en que es capturado sin ese proveedor, esa arma es letal. No es letal, no viola el principio de lesividad ni de antijuridicidad material, porque no pone efectivamente en peligro el bien jurídico tutelado. Un arma sin proveedor, un arma no se puede determinar si es semiautomática o de tiro a tiro, porque necesita el proveedor como tal. Ya lo ha dicho entonces la 21064 del 2004 del magistrado Sigifredo Espinosa, y allí hay un referente muy importante en la línea jurisprudencial para que ustedes lo revisen, porque entonces se dice no, igual que entonces en el caso del Tribunal de Bogotá, dice bueno, pero el señor le encuentran entonces esa pistola sin proveedor, por lo tanto entonces no es letal, no hay violación al principio de lesividad o antijuridicidad material, no es una conducta típica antijurídica y culpable. Declaran la nulidad porque no se le va a absolver debido a que él aceptó los cargos, y tiene que declararse entonces la nulidad frente a esa violación de derechos fundamentales que excepcionalmente cabe cuando se han aceptado los cargos o hay allanamiento, pero que no había violación al principio de lesividad o de antijuridicidad material, faltaba antes algunos de los elementos del tipo. Recordemos que para allanarse los cargos, de todas maneras el juzgador tiene que analizar en contexto todo y si existen elementos materiales de prueba para que respalden esa aceptación. De lo contrario no tiene que no condenar o tendría que entonces declarar la nulidad, como en este caso lo hizo el tribunal acertadamente de Bogotá, en el entendido de que no había principio de lesividad porque esa arma no es letal, teniendo en cuenta el decreto 2535 del 93, teniendo en cuenta entonces la sentencia 21064. Pero es que resulta, y aquí viene el asunto de discusión, porque como estos casos fueron en vigencia de la 1142 del 2007, y después viene entonces la 1453
del 2011, que allí es donde viene, pues por lo menos está consensuado con varias personas que preguntaba y funcionarios, pues porque ¿será que se viola ese principio de lesividad o antijuricidad material a quien le encuentren con partes, accesorios o hasta municiones per se? Entonces ahí está la gran discusión. Y mire que el artículo 365 dice lo siguiente, el actual, ¿no? Dice, fue modificado entonces mediante la 1142 del 2007. Después, artículo 38, después modificado por la 1453 del 2011 con el artículo 19. El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal. Recordemos que aquí hay que tener presente el decreto 2535 para entenderlo, para pues obviamente referirse a lo de la arma de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones. Esto de partes esenciales y accesorios esenciales no estaba consagrado, por lo menos hasta antes de ser expedida la 1453 del 2011. Es decir, que solamente hablábamos del porte de armas de fuego porte o tenencia de armas de fuego de defensa personal, pero no de partes esenciales ni de los accesorios esenciales o municiones. Y allí viene entonces el gran interrogante de que por si sería entonces, daría lugar a que se penalice, se judicialice una persona quien es cogida en flagrancia de delito llevando partes o accesorios y hasta municiones. Pero bueno, digámoslo, sobre partes y accesorios. Si tenemos en cuenta esa línea jurisprudencial y más aún la sentencia de la Corte Constitucional, pues la C038 del año 95, en la que pues se hace la observación de que hablamos de la letalidad, de que se lesione un bien jurídicamente, un bien efectivamente se ponga en peligro. Por eso es que entonces se dice que este artículo 365 es según considerado como juris tantum, es decir, que admitiría prueba en contrario. Es importante que a la hora de el juez evaluar en contexto todo el caso, como se sucedió, entre a valorar si realmente se pone efectivamente en peligro el bien jurídico tutelado, al hallarlo entonces en posesión de partes y accesorios, ahora según según la modificación de la 1453, porque es interesante la decisión de la Corte Constitucional cuando dice: sin embargo, de conformidad con el principio de lesividad consagrado por el legislador al exigir según el artículo 11, recordemos que el artículo 11 dice pues que para considerar una conducta punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro sin justa causa el bien jurídico tutelado. Entonces allí se concreta un axioma según que dice nula pena, nulo crimen sin lesión, o sea, nulo crimen sine iuria. Resulta imprescindible entonces constatar, dice la Corte Constitucional, si ese comportamiento acarreó una puesta en peligro real y verdadera, esto es efectivamente al bien jurídico tutelado. Si tenemos en consideración ese punto de vista y también lo que ha dicho la Corte pues en esta, por lo menos en esta 21064 del 2004, en la que dice, aquí les leo una parte importante, por favor permítanme en esto porque es interesante para tomar la decisión de si es o no delito en el segundo y en el tercer caso en relación con ese porte de arma. Si eso es así, como evidentemente lo es, a pesar de que el instrumento mencionado concuerda con la definición que trae el artículo 6 del decreto 2535 del 93, al establecer que son armas de fuego las que
las que emplean como agente impulsor del proyectil la fuerza creada por expansión de los gases producidos por la combustión de una sustancia química. Por no tener en el preciso instante de la incautación cuando se desarrollaba la reyerta, se refiere a ese caso 21.064, las piezas de su mecanismo, lo que imposibilitaba su disparo, ha de deducirse que con ella no era posible en ese momento darle el uso para el cual fue fabricada, es decir, el de producir amenaza, lesión o muerte a una persona, según el artículo 5 del decreto 2535, mediante el disparo de un proyectil impulsado por la fuerza de expansión de los gases producidos por la combustión. Entonces, desde esa perspectiva, en este caso concreto, al constatar el grado de afección al bien jurídico protegido, la seguridad pública, ha de observarse que el porte sin permiso de esa arma no reunía las condiciones necesarias para amenazar asertivamente, lesionar o matar a otra persona, no constituía una real y verdadera puesta en peligro. Entonces, si tenemos en cuenta pues esto que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, además de que para establecer la antijuricidad material, el juzgador debe valorar en contexto todo lo de pues el caso para determinar entonces si realmente se puso efectivamente en peligro el bien jurídico tutelado. ¿Hasta dónde entonces no será pues realmente una conducta típica el hallársele a una persona en posesión de algunos accesorios o de las partes de un arma? Porque es que aquí también se habla, por ejemplo, hay un caso en donde se dice que un revólver que se encuentre en poder de una persona, por ejemplo, que no tenga el tambor, obviamente que allí también eso no es letal el arma como tal. Y entonces si se encuentra en posesión de un arma donde no tiene el tambor, así se le ponga el tambor para que se le haga el estudio pericial y diga que sí es apta para funcionamientos, igual entonces estamos ante un medio que no es idóneo. Pero entonces, así en esas condiciones diríamos que un arma de fuego que si se encuentra sin el proveedor, una pistola o munición en la recámara o en un revólver sin munición, igual entonces no ofrecería, no es letal, porque entonces un tanto como el proveedor sirve para que la pistola tenga la peligrosidad como tal para que produzca ese resultado que es la lesión o amenaza o muerte de la persona, igual un revólver que no tiene cartuchos, entonces hasta dónde esa arma sería un porte ilegal de armas como tal. Se está judicializando, sí, se está judicializando con simplemente se obtiene ese resultado pericial a priori allí que hace el del CTI y llega al momento de la imputación de cargos cuando se lleva a una persona que es cogida en flagrancia delito portando un arma de fuego, en este caso estas hechizas, estas de fabricación artesanal, en las que se hace ese estudio allí y prima facie dice pues sí, que efectivamente es apta para hacerle los disparos, pero cuando hacen ese estudio pues el perito, hay que tener en cuenta si el perito utilizó esos proyectiles que le fueron halladas al mismo arma, si se hizo en el laboratorio los disparos de prueba para determinar que la aguja percutora, efectivamente todo lo que en contexto sobre esa arma produce entonces que sea considerado como efectivamente un peligro para la seguridad pública. Pero volvemos al punto, si lo que se investiga es una responsabilidad por acto a una persona que le encuentra en poder una pistola sin proveedor, pues habría que llegar a esa misma conclusión. Así se haga un estudio pericial que diga que es apta o no es apta, o que diga que es apta para producir los disparos, porque volvemos a lo que dice la Corte, hasta allí cuando se le coge en flagrancia con este porte, eso es lo que se investiga penalmente. No si después por conjeturas o por indicios decir, es que la podía haber mandado a arreglar y que entonces es letal.
o cuestiones post, sabiendo que se hace un estudio de la responsabilidad de ex ante y al momento en que hasta se estaba ejecutando en la comisión del delito. Entonces, para esas pistolas sin proveedores, pues no son letales y por lo tanto diríamos que no hay el porte ilegal de armas. Y lo mismo resulta entonces con un revólver. Si el revólver no presenta un revólver que no tenga los cartuchos, para poder hacer el estudio de saber si esa arma es apta o no, pues tiene que emplear el técnico unos cartuchos que no son ajenos a los que se le encontraron en poder. Que se diga, es discutible entonces de considerar si es porte ilegal o no de armas, porque entonces si se le coge en flagrancia con un revólver sin cartuchos, pues habría que hacer la misma conclusión la misma suerte correría con el análisis que se hace en cuanto al porte de un arma de semiautomática, o sea, estas pistolas. Porque si para hacer el estudio completo del revólver, pues también entonces hay que tener, si se obtienen los proyectiles para hacer a ver si la aguja percutora impacta en el fulminante y produce la fuerza suficiente, o si la aguja es, etcétera, todo eso. Y allí surge entonces la discusión, porque muchas veces dejamos allanar a una persona por un porte de armas con sencillamente el informe pericial que dice no, es apta para disparo, y hasta ahí llegamos. Entonces se están dejando aceptar a esas personas por un porte ilegal de armas, pero váyase, mire lo que dice la Corte Suprema de Justicia allí. Entonces, ahora, si son accesorios, con más razón entonces, porque entonces si los accesorios por sí no ofrecen ningún peligro a la seguridad pública, ¿qué lesión letal puede producir un proveedor? Es decir, o las partes de un arma por sí solas no ofrecen no es efectivamente, no ponen en peligro. Allí entonces habría que hacer uso de lo del juris tantum, que admite prueba en contrario, y entonces alegar y discutir que en contexto, pues obviamente a esa persona que le encuentran esa arma en esas partes o accesorios en esas condiciones no lesiona, no hay un principio de lesividad o de antijuricidad material, atendiendo pues a la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de estas que estamos analizando aquí. Es decir, allí hay una cuestión para debatir y pues viene la pregunta. Entonces, en el caso el segundo caso, el arma no tiene munición, entonces no es idónea para producir el resultado de lesión al bien jurídico de la vida. Se pone a disposición entonces por el arma, pero esa arma, así en esas condiciones, entonces no tenía un proyectil. ¿Será o no atenta pues contra el bien jurídico del artículo 365 de la seguridad pública en esas condiciones? Le mandan entonces a hacer el examen pericial y dice que es apta el arma, y ya, con eso entonces le dicen a la persona acepte o no los cargos y se deja allanar. Entonces se estaría bajo esta análisis estaríamos diciendo que no ofrece entonces ningún peligro, porque un arma en esas condiciones no es letal. Y como que lo que se responde es por el acto, no por lo que es o por su peligrosidad. Entonces habría que examinar y mirar muy bien si hay un principio de lesividad para el segundo caso, y de mirar a ver si entonces estaríamos ante un atentado contra el bien jurídico contra la seguridad pública del porte de armas, del artículo 365. Con más razón entonces el tercero, donde esa arma que resulta inidónea porque sus mecanismos no son aptos para disparo y así ya se tiene ese informe, pues habría que concluir entonces igualmente que el arma no es idónea y que no es letal, que no pone efectivamente en peligro la seguridad pública. Entonces creo yo que así resumiendo, entonces en el primer caso sí se tipifica entonces el conato de homicidio en concurso con el porte ilegal de armas. Para el segundo no hay delito, ni conato de homicidio, ni de mi punto de vista tampoco habría por el porte ilegal de armas del artículo 365. Y en el tercer caso estaríamos en la misma situación, ya por la inidoneidad del medio,
en esas condiciones absolutamente es claro que no hay, pues no ofrece, no es letal, por lo tanto entonces no se pone efectivamente en peligro el bien jurídico tutelado de la vida y menos entonces el concurso con el porte ilegal de armas en esas condiciones. Es decir, en resumen, mire cómo teniendo en cuenta pues toda esta jurisprudencia sirve para que en cada caso tengamos presente varios aspectos, ¿no? Muchas veces nos atenemos simplemente allí a lo que el fiscal presenta como hechos fácticos jurídicamente relevantes y hace la calificación jurídica. Pero mire qué error puede ser que no se tenga en cuenta toda esta jurisprudencia de la Corte y se deja allanar a los cargos o se dejen aceptar en esas condiciones cuando estamos ante una no lesividad o no antijuricidad material. Y mire el resultado que puede, tan desfavorable que puede ser, y tan interesante estas decisiones de la Corte Suprema de Justicia que nos sirven como un punto norte de equilibrio para resolver los casos. Y claro, sería entonces de demandarse por inconstitucional entonces ese artículo 365 frente a las partes y accesorios, porque por razones de política criminal seguramente fue que entonces se consideró con esa ley 1453 del 2011 y entonces ahora sí se considera un delito de peligro abstracto. Puede ser, no en concreto, sino en peligro abstracto, pues portar entonces partes o accesorios de armas, que es muy diferente, entonces, que no estaba penalizado, pero que por razones de política criminal entonces se viene a penalizar. Pero entonces, ¿hasta dónde se atenta contra el principio de lesividad o de antijuricidad material? ¿Hasta dónde pues hay una lesión al bien jurídico tutelado? Sí, aquí entonces, ya para resumir, pienso yo que es muy importante que ustedes puedan acceder a esa información que les he traído aquí. De todas maneras, yo voy a cuadrar el video de tal manera que entonces ustedes puedan acceder a esa información de la Corte Suprema de Justicia. Es que les iba a decir que sí, que cuando el juez toma en consideración su decisión, lo hace en contexto. Que hay que tener presente tiene que descartar de todas maneras la antijuricidad material para mirar a ver entonces si están frente a una conducta típica antijurídica y culpable. Pues bien, queridos amigos, dejemos hasta aquí entonces. Espero pues que les haya gustado de esta dinámica. Aquí solamente son temas de reflexión. Pues nadie tiene la última palabra, créame esto. Por eso les decía al principio que Sócrates decía: solo sé que no sé nada, o que no sé, y era aludiendo pues obviamente a ese gran pensador, ese gran filósofo Sócrates, pues para significar que realmente cada día aprende uno cosas nuevas o más, cada día estamos más, y obviamente que en el derecho penal pues hay modificaciones, hay introducción de leyes que por política criminal, como en este caso, y entonces varían o hay aspectos que se matizan por parte de la misma línea jurisprudencial, pero que hay que entender la fuente de cada cosa, y qué mejor que entonces adentrarnos en estos temas interesantes de la dogmática penal. Bueno, mis queridos amigos, dale el link si te gusta, y hasta otra oportunidad. Estamos pendientes de otros temas interesantes que estoy mirando aquí o tratando de sacar a la luz pública. Ustedes que son tan juiciosos allá en su casa y pueden consultar, pues denme su opinión. De todas maneras, estaba esperando pues que me dijeran respuestas, pero no sé, no he tenido ninguna, nadie me ha hecho nada sobre las tres hipótesis, no sé qué pasa, pero bueno, espero a ver si ya de mañana martes o el miércoles pues subo este video para que ustedes pues analicen más a fondo y revisen estas sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, nos vemos.